Patricia, ¿qué tenemos en política? De parte del oficialismo colorado, sobre todo el presidente Cartes, porque le están empezando a pasar la factura desde el Parlamento. Recordemos que tenemos 15 senadores en contra del presidente de la República, solo 4 colorados, más sumados unos 10. En total son los que el presidente, 15 están en contra. Tenemos ya proyectos rechazados, como la protección de inversionistas que fue el jueves pasado. Le dijeron no a Cartes. No vamos a proteger solamente a los empresarios que vos querés y dejar... Eso si no estaban peleados hubiese sido distinto. Pero totalmente, que se aprobó la alianza público-privada, por ejemplo. O sea, vamos, o sea, hay mucha contradicción en eso, ¿verdad? Tenemos la interpelación a Caligari que se aprobó, que es el ministro de la SICON, Fabricio. La ley que modificó el procedimiento de nombramiento de magistrados, Cartes vetó. ¿Qué hizo el Parlamento? Rechazó, porque le dijeron estaba correcto. En otra ocasión eso no iba a suceder, ¿verdad? O sea, el veto de Cartes fue vetado nuevamente. Fue vetado. Y el ascenso, obviamente, la investigación del ascenso de policías que Cartes firmó esta todo semana. Eso junto. Todo junto el rechazo para Cartes. Pero nada no era de tampoco apoyo. para un juicio político de repente. El senador Carlos Amarilla habló de un juicio político para Horacio Cartes por haber violado la Constitución Nacional al ascender a 3 comisarios sin el acuerdo parlamentario. Pero el Senado aprobó una, ¿cómo le llama? Una declaración de advertencia. Sí. El presidente de la República. Una declaración de advertencia, y todo esto tiene que ver con la interna Colorado. Obviamente afecta bastante al Estado, por eso es una cosa importante siempre lo que ocurre dentro del Partido Colorado, porque directamente nos afecta a todos. Y Cartes se está jugando al todo o al nada, ¿verdad? Él mismo se encarga de llamar por teléfono a los dirigentes. Uno de ellos es el intendente de Villa Flores. Lo hizo llamar con el gobernador de Misiones, Derlis Maidana. Se fue Derlis Maidana a Villarroa cuando todavía no tenía el apoyo de Derlis, o sea, no apoyaba aún al oficialismo, y le dijo Cartes, ¿dónde Flores, que también lo hice llamar? No vino presidente, páseme su teléfono. Le pasa la llamada, le llama al gobernador y le dice el gobernador: Michel, el presidente quiere hablar contigo. Le pasa la llamada y le dice Cartes: Michel, ¿por qué no estás acá? ¿O te acordaste que estás en el peor de tus momentos? ¿Te acordaste que tenés amigos, hermanos y parientes en Yacyretá? Esa es la versión, la voz popular. ¿En qué momento te fallé? ¿En qué momento el presidente Cartes te dijo no cuando me pediste una ayuda? ¿Cuándo no estuve? 2 días después Michel estaba allá en Villarroa. Alineado. Alineadísimo. Fotografías aquí, fotografías allá. Está pasando con la mayoría. Obviamente que uno no se ve obligado, pero de alguna manera siente esa presión y ese poder que tiene el presidente Cartes, poder económico, poder estructural del Partido Colorado, poder de los empresarios que están apoyando al propio Cartes con esta candidatura, porque él promete de alguna manera seguir apoyando y luchando por algunos proyectos para el empresariado, ¿verdad? ¿Por qué tanta obsesión del presidente de la República? ¿No le es conveniente mantenerse prescindente de toda esta discusión? Él no puede jugar de esa forma. Claro, muchos decían, es una mala jugada que Cartes se meta a las internas coloradas. Pero ¿qué pasa? Uno dice, el presidente no está haciendo esto en vano. Marito tenía ya una figura, o de hecho tiene una figura de posible candidato presidencial para el 2018. Y a Cartes le preocupa. Dice, yo no soy tan tonto para potenciar la figura de Mario Abdo con mi apoyo y que sea el poder paralelo en el gobierno. Estamos en contacto con el señor Javier Zacarías Girum para consultarle todo esto. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Germán, a todo ese equipo maravilloso que te acompaña. Un privilegio, el primer programa, realmente espectacular. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Bueno, Javier, esta semana nos estaba relatando Patricia, se dieron los primeros encontronazos entre lo que degeneró a partir de la división de la bancada colorada del Senado, y bueno, el presidente Cartes empezó a tener algunas derrotas que casi no tuvo desde el inicio de su gobierno. ¿Qué opinas de todo eso? En primer lugar, que la ciudadanía, de que el pase de factura no es a Cartes, el pase de factura lamentablemente es al pueblo paraguayo, porque un proyecto de ley tan importante como garantizar la inversión extranjera en el Paraguay, que genera desarrollo, trabajo para la gente, oportunidades para nuestros jóvenes, no es contra Cartes, es contra ellos, es contra el pueblo, contra la ciudadanía. Por eso lamento la incoherencia del Parlamento y en este caso de estos 15 senadores del Partido Colorado que hoy por diferencias políticas están perjudicando al pueblo y a la ciudadanía, lamentablemente, por un lado. Por otro lado, muchas cosas se dicen últimamente, Germán, se habla de presiones, se habla de utilización de los recursos del Estado, pero yo siempre digo, creo que los candidatos
líderes nacionales del partido o fuera del partido, tenemos que ser responsables y hacer denuncias concretas, claras, con nombre, apellido, incluso la persona afectada que denuncie. No así en líneas generales donde se denuncian cosas con total irresponsabilidad. Porque usted y la audiencia saben de que Cartes no necesita usar el Estado para hacer una campaña política, económicamente hablando, ¿verdad? Nosotros estamos en contra totalmente del uso de la estructura del Estado a favor de ninguna campaña política, ni la nuestra ni tampoco de otras personas. Javier, Fabricio Caligari, el director de la televisión pública, fue convocado al Senado para una interpelación. Sí. Él usó, bueno, todos sabemos que usó en un acto, transmitiendo un acto del movimiento de ustedes, Honor Colorado. Así es. Bueno, esa transmisión, ya escuchamos la explicación que dieron prácticamente todos ustedes. Así es. Pero eso significa que si el presidente se va a la seccional 2 de la capital, si se va a la seccional capital, también Televisión Pública va a ir transmitiendo todos los actos en donde vaya el presidente en algún acto político, Javier. Particularmente nosotros no estamos de acuerdo con eso, ni siquiera el movimiento ni el propio presidente de la República. Lamentablemente que se vino haciendo siempre y no está prohibido. Donde el presidente va, le cubre en la televisión pública, ¿verdad? Eso fue siempre así, no solamente con el presidente, sino con todos los presidentes que pasaron, ¿verdad? Y se ha hecho siempre. Se criticó también la utilización del Consejo Nacional de Deportes. Los propios liberales estaban hablando de eso. Sin embargo, la convención liberal en el año 2010 se hizo en el Palacio de los Deportes aquí en Asunción. O sea, vamos a ser coherentes y vamos a ser serios en las denuncias. No podemos hablar de una manera y mañana pensar de otra. Igual que los senadores, los 15 senadores del partido. Ayer nomás su líder era Horacio Cartes, el mejor gobierno era el de Horacio Cartes, a recautelar la inversión extranjera en el Paraguay para que genere trabajo. Y hoy, ¿qué pasa? Por cuestiones personales, por cuestiones de movimientos políticos, hablamos diferente y decimos cosas diferentes. Lo que aquí claramente pasó es lo siguiente. Mario Audo Benítez quiso ser el candidato de Horacio Cartes, quiso ser el candidato denso de la unidad. Y lamentablemente no fue él, no le elegimos a él. No el presidente de la República, sino los que conformamos una mesa de trabajo y los que nos comprometimos públicamente de buscar una unidad y un consenso y de dar un paso al costado si no éramos uno de nosotros. Claro. Nosotros hemos cumplido nuestra palabra, porque la palabra empeñada en política hay que cumplir. Nosotros, el que no cumplió fue Mario Audo Benítez, que había sido, si no era el consenso él, no había consenso ni no había unidad y teníamos que salir en contra del presidente de la República. Javier, mucha gente se preguntó por qué el no terminó apoyándole nomás a Lilian Samaniego y que todo continúe tranquilo, entre comillas, como estaba hasta ahora. Y las informaciones que salieron, según algunos dicen, del propio República fue que vos le impugnaste a Lilian. ¿Es cierto eso? No es cierto. Yo no le impugné a nadie. Nosotros buscamos un candidato de consenso en atendiendo esto, ¿verdad? Primero, que enlice más la Junta de Gobierno como trampolín para llegar a la presidencia de la República. Queremos una Junta de Gobierno independiente, que se preocupe de la dirigencia, que se preocupe del partido, que se preocupe de apoyar al presidente de la República con cuestiones serias que nos lleven a beneficiar a la gente y al pueblo paraguayo, proyectos de leyes, etcétera, etcétera, iniciativas que le beneficien a la gente. Y por eso este candidato joven, 41 años de edad, con una gestión comprobada a favor de la gente y del pueblo como gobernador de Ñeembucú, como actual diputado, como actual miembro titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Javier, te pido un segundito, vamos a conversar también con el senador Juan Carlos Galavena. Calé, buenos días, ¿cómo estás? Recuperamos un ratito, recuperamos yo la llamada. Así que bueno, yo te quiero decir una cosa. Sí. Ustedes me van a acusar, yo no quiero discutir con nadie. No, Javier, no vamos a acusarlo. Nosotros, nuestro movimiento, no estamos para discutir, tenemos proyectos, propuestas que queremos hacer saber a la ciudadanía, a la gente,
No es nuestro interés discutir absolutamente con nadie, no es nuestro interés entrar en cuestiones de sucias dentro de la política. Nosotros estamos en otra cosa, estamos con un proyecto de unidad, estamos con un proyecto de solidaridad y estamos con un proyecto de paz partidaria para que el Partido Colorado siendo opción en el 2018. Javier, entonces ustedes niegan esta denuncia que hicieron los senadores del oficialismo, que dijeron que por fajos de billetes se entregaron a los intendentes, a varios intendentes para al oficialismo, en este caso la candidatura de Aliana, como dijeron los 15 senadores. Totalmente, Pati. Nosotros negamos categóricamente, no existe. Eso es denigrar a la dirigencia, eso es denigrar a la gente. Decir que municipales se van a vender por 20 millones de guaraníes es una locura. Es totalmente falso. No sé si 20 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero, ¿qué tenía Marito, o sea, mejor dicho, qué tenía Pedro Aliana que no tenía Marito? Porque no lo eligieron a él, que ya viene haciendo una campaña de casi una agencia de la Junta de Gobierno. ¿Qué faltó ahí? ¿Por qué no se llegó a un consenso? Y a lo mejor falta de coordinación, de diálogo, a lo mejor falta de gestión en el sentido de conversaciones que teníamos que haber tenido entre todos, falta de tener un consenso de unidad en el pensamiento de la dirigencia. Pueden ser muchos factores. Yo no absolutamente hablar mal del candidato Mario Abdo Benítez, al contrario, creo que es una persona importante, una persona interesante dentro del partido, creo que tiene mucho futuro, pero en este caso nosotros apostamos a la juventud, a la experiencia, a la independencia para poder resolver las cuestiones eventuales que se den dentro de la Junta de Gobierno y que la Junta de Gobierno nunca más sea utilizada como trampolín para llegar a la presidencia de la República. Señor Zacarías, usted que tiene muchos años en política, ¿vale la pena que el presidente se entrometa en cuestiones internas de su partido? Porque ya estamos viendo los primeros resultados. Por ejemplo, la primera traba a un proyecto de ley que según el Poder Ejecutivo es sumamente importante para el desarrollo del país. Sí, eso no es el accidente de la República, sino la irresponsabilidad de los senadores de la nación que perjudican al pueblo paraguayo y no precisamente a Horacio Carter. Pero ustedes sabían de las consecuencias. Yo consecuencia del acto del presidente. Yo quiero utilizar la experiencia de otros países del mundo, incluso los más democráticos del continente, de todo el mundo, como por ejemplo Gran Bretaña, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo España. No hay presidente de la República que no se inmiscuya en cuestiones políticas internas de su partido o sus respectivos partidos o de la nación o de su país. Claro, ahora Javier, ahí también es importante que cuando se meten, hay consecuencias como acá. No es que se meten y todo el mundo sigue tranquilo en el Parlamento actuando de acuerdo a los intereses de la patria. Correcto, pero no es, eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser. Tenemos que dividir las cosas. ¿O acaso que el presidente de la República, porque se mete en política, los intendentes de otro partido o de nuestro mismo partido o los gobernadores o que hoy no apoya nuestro movimiento, no va a recibir lo mismo que reciben los otros gobernadores? Llámese transferencia, esto y aquello. Va a ser de la misma manera. Las instituciones continúan de la misma manera. Lo que sí hay una cuestión política diferente, pero las instituciones deben de continuar. Los senadores y el Parlamento, el Poder Judicial y el Ejecutivo tiene que continuar de la misma manera trabajando por todos los paraguayos. Muchas gracias. Eso tiene bien claro el presidente de la República. Muchas gracias, Javier, por el contacto. Muchas gracias. Un abrazo, felicidades. Senador Juan Carlos Alaverna, buenos días, ¿cómo estás? Germán, saludos para todo el equipo. Un afectuoso saludo para doña Patricia y mi respeto a la audiencia. Calé, esta semana se dio finalmente una serie de traspiés por parte del presidente de la República en el Senado, especialmente de la Nación. Habrás escuchado lo que dijo Javier, que ustedes son incoherentes y que antes apoyaban, que ahora no apoyan. ¿Cuál es tu opinión, Calé? No voy a expresarme en función a lo que haya dicho un oportunista, chantajista, extorsionador y sinvergüenza como Twitter de hace un rato. Yo no creo que haya habido una serie de traspiés. Sencillamente
coincidió con el tiempo, coyuntura política que vivimos, que se rechazó el veto a un proyecto de ley y se rechazó el ley de inversiones. Un proyecto que nosotros quisimos modificar para aprobarlo con modificaciones. No contamos con los votos necesarios para postergar y hacer una sesión extraordinaria el martes. Para la modificación entonces no nos quedó sino el rechazo. No podemos en la interna partidaria colorada, sino porque si se recurre a archivos se encontrará que muchos integrantes de nuestro equipo, especialmente aquellos que trabajan en lo relativo a Hacienda y Presupuesto, han hecho sus observaciones de cuestionamiento ya en los últimos meses del año pasado. El candidato de ustedes, Marito Abdo Benítez, denunció de que el propio presidente de la República entregó a intendentes de Cordillera a razón de 20 millones guaraníes por punta, por vara. ¿Es cierto esa información, Calé? Primero que no es cierto lo que decís. No es Marito el que denunció. Marito comentó que un diario, que es decir, el diario ABC, publicó tal versión. Es muy diferente que nuestro candidato, el compañero Mario Ardo, haga una denuncia y que se refiera a una denuncia hecha por un diario. Bueno, él se dio a que uno de los candidatos que recibió la plata le contó a él que Carter le entregó 20 millones de guaraníes. Eso yo le escuché decir personalmente. No escuché. Senador, ¿usted ha recibido algún... No escuché esa declaración de lo que escuché es cuando se refirió a la publicación del diario que mencioné. Senador, ¿usted en sus recorridos ha recibido algún tipo de denuncias de parte de la dirigencia, algún tipo de presión o alguna cuestión que a usted le llama la atención en una interna que usted no ha visto, por ejemplo? Desde el primer momento he señalado que cuando voy a hacer una denuncia, voy a hacerla cuando directamente afectado o el protagonista esté en condiciones de ratificar la denuncia. A mi edad política, más que a mi edad biológica, haría muy mal que yo esté haciendo denuncias sin por lo menos indicios ciertos, sino idealmente con pruebas concretas. Que el hecho de que Adriana Cidato, del presidente de la República, provoca de por sí una presión sobre muchos correligionarios, es así, es así. Yo no, cuando digo que no voy a hacer denuncia, tengo indicios ciertos o pruebas concretas, no estoy queriendo presentar un paisaje pastoril en el que todo el mundo con la absoluta libertad y sin ningún tipo de presión no desea. Claro que hay, así como hay gente cercana a Horacio que sí sé que directamente visita a gente, ofrece cosas, sugiere alguna amenacita, pero es el juego, es parte del juego, no digo que esté bien, pero no es la primera vez, si está sucediendo como probablemente esté sucediendo que pasa en la política, en la política de mi partido en particular. Senador, usted era muy cercano a Cartes. ¿Qué pasó? ¿Usted tuvieron algún tipo de rencilla, algún desacuerdo? No sé por qué tu tiempo del verbo era. Y porque está en la vereda de enfrente ahora, senador. No sé, consulto, pregunto. No, mi relación amistosa y política con el presidente Carter sigue. Conversamos frecuentemente. Yo estoy en un proyecto electoral diferente al interior del partido, sencillamente eso. Yo respeto la opción del compañero Horacio Cartes. Creo que él de la misma manera respeta mi opción. Yo he sido claro en todo. Claro. No estoy ni voy a estar en un consenso que de tal tiene solamente el nombre. En ese nido de víboras, de gente que la felonía es la característica principal.
Calé, un martes se dio a conocer la candidatura Liana, bueno, un día, y el lunes anterior ustedes tuvieron una reunión con Marito, vos, no sé si estuvo otra persona. ¿De qué le habló el presidente ahí? ¿Por qué no pudieron arreglar eso, Calé? Porque él ya estaba con una opción de candidatura y nosotros ya estábamos con otra. Entonces fue un encuentro de amigos, de compañeros. El cuarto en la reunión, ya que me preguntaste, fue el correligionario Darío Firártida. Y fueron amable, cordial, pero con posiciones ya tomadas de ambas partes. Perfecto. Muchas gracias, senador, por el contacto. Exitoso. Muchas gracias, Calé. Gracias. Cortito, Sí, Germán. sí. Robert Figueiredo, colega del departamento de Caguazú, me dice, Mario Varela, gobernador del 5º departamento de Caguazú, ya no es invitado a los actos oficiales porque él está con el sector de Marito. Claro. Dice, ayer Gatini estuvo en Recona Sí. y no fue comunicado. El martes, Cartes estará en la Ruta 13, inaugurando la famosa Ruta 13, la Ruta de la Mentira, y hasta ahora no fue invitado. No, pues esto va a ser así, Aníbal. Pero Esto va a ser fíjate, así, ¿no? fíjate, Germán, que hábil, como siempre, obviamente, Calé en el hábil políticamente hablando, que no dice que está enfrentado a Cartes, mi amigo, estamos en proyectos diferentes, o sea, sabe qué terreno está pisando, sabe quién tiene el poder en este momento, o sea, es muy hábil en su respuesta. No solamente eso, contra el proyecto de ley y dice que votó en contra porque había unos artículos que había que cambiar. Breve pausa y volvemos. Loco un poco nada más, casi